el significado de tener al Espíritu Santo en nosotros. Si se acordarán, en el capítulo 1, exactamente en el versículo 6, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás a Israel, el reino a Israel en este tiempo? Si se acuerdan, miren esta pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: si va a restaurar el reino a Israel. Pero no que ya los discípulos habían estado con Jesús 40 días, con el Jesús resucitado, y no que ya Jesús les había hablado del reino de Dios por 40 días. ¿Por qué los discípulos vuelven a su antigua naturaleza? ¿Por qué le preguntan esto y le hablan de un reino terrenal? Si Jesús ya les había hablado por 40 días de un reino espiritual. Miren cómo es el corazón del ser humano. Podemos decir que es duro, difícil de entender. Nuestros corazones en general, todos tenemos una naturaleza caída. Entonces, esta pregunta de los discípulos, ¿qué demuestra? Demuestra pues que o no prestaron atención o no estuvieron en el momento, pero eso lo dudamos, ¿no? Creo que Jesús siempre los 40 días les enseñó, pero ¿qué pasó? Que los ojos de su corazón, vamos a decir así, estaban nublados. No habían entendido el reino de Dios y habían entendido el reino de Cristo en términos políticos, en términos nacionales, territoriales. Por eso era necesario, hermanos, que venga el Espíritu Santo. Era necesario que ocurra Pentecostés. ¿Para qué? Para que ellos entiendan el reino de Dios. Entonces, vemos en los versículos que vienen, por ejemplo, en el 7 y el 8 del capítulo 1, lo que Jesús le responde. Y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí eso implica idiomas, otros idiomas, por supuesto. No solamente el griego o el arameo. Todos los idiomas que pueden hablar en el mundo. Entonces vemos que Jesús no le responde sí o no si va a restaurar el reino terrenal, ¿no?, a Israel, sino le responde con una promesa, que iba a venir el Espíritu Santo. Y le responde que por causa de ese Espíritu que iban a tener, iban a ser testigos de Él, testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Es ahí cuando los ojos espirituales de los discípulos se abrirían con Pentecostés, con el Espíritu Santo. Se darían cuenta del reino de Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, si hay un reino de Dios, por supuesto, hay un reino de las tinieblas también. Un reino que avanza, un reino de oscuridad que toca las fibras más íntimas de la vida del ser humano. Toca nuestras familias, toca la sociedad y lo podemos ver, pero también toca nuestro corazón. Un reino de oscuridad. Entonces era necesario que el Espíritu Santo venga en Pentecostés y nos enseñe lo que es el reino de Dios y la misión que tenemos. Entonces, hermanos, ¿seremos capaces de continuar sin comprender por qué el Espíritu Santo ha venido? Claro que no. Nosotros debemos de tener esta responsabilidad de entender por qué tengo el Espíritu Santo, por qué ha venido el Espíritu Santo, por qué ha venido el Espíritu Santo en Pentecostés y por qué hoy sigue viniendo a los corazones de las personas. Que hoy podamos entender esta obra del Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas y dejar que Él obre, por supuesto. Por eso nuestro primer punto es: el Espíritu Santo nos hace entender nuestra misión. Cuando seguimos leyendo en el capítulo 2 ya, del 1 al 4, dice:
En el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Jesús les había dado una instrucción a los discípulos eh, que se reúnan en el aposento alto y que estén expectantes, ¿no? Él asciende a los cielos en el día 40, quedaban 10 días nomás para que venga el Espíritu Santo. En esos 10 días ellos tenían que estar unánimes, juntos, expectantes de de la venida del Espíritu Santo. Y sabemos que se llama día de Pentecostés, lo cual ocurre 50 días después de la fiesta de la Pascua. Es decir, Jesús resucita, 50 días después viene el Espíritu Santo. Nosotros, cuando vemos el Antiguo Testamento, Pentecostés tenía un sentido agrícola. Era una fiesta, se la llamaba la fiesta de las semanas, y se hablaba de una cosecha. Entonces, si Pentecostés viene el Espíritu Santo y nos habla de la expansión de la iglesia, nosotros tenemos que entender Pentecostés en términos espirituales, que también va a haber una cosecha. Ya no agrícola, como en el Antiguo Testamento, sino una cosecha de almas, una cosecha de salvación. Y el texto dice así en el versículo 2 y 3, dice, y de repente, mientras estaban expectantes, orando, unánimes, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vimos que esto era algo muy particular, sobrenatural. Y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y miren, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Algo personal, sobre cada uno. Fue un evento sobrenatural. Es por eso que Pentecostés ocurrió solo una vez. Esto no volvió a repetirse. Así como la muerte de Jesús, como la resurrección de Jesús, Pentecostés también ocurrió una sola vez y para siempre. Fue un evento milagroso. Entonces, cuando ocurre todo esto milagroso, el apóstol Pedro, que estaba entre los 120 reunidos, él interpreta este evento. Y él dice, el Espíritu Santo ha llegado. El Espíritu Santo ha llegado y aquí ahorita se está cumpliendo la profecía que dio Joel hace 800 años. Ya había hablado el profeta Joel, en Joel 2, del 28 al 32, que el Espíritu Santo se derramaría en aquellos días. ¿Cuál fue el resultado de Pentecostés? En el versículo 4 dice que todos fueron llenos, todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vino el Espíritu, fueron llenos y hablaron en otras lenguas. Y ahora vamos a explicar esto porque nosotros vemos que hay iglesias que hablan en otras lenguas, ¿no? Nosotros vamos a explicar a qué se refiere. Vemos aquí uno de los propósitos del Espíritu Santo, que es llenarnos y que la persona hable. ¿Pero hable qué? No solo lenguas por hablar, sino que esas lenguas se entendían. Los que escuchaban, hermanos, los que escuchaban, ellos entendían en su propio idioma las maravillas de Dios. Ellos todos se preguntaron. No eran lenguas que no se entendían, eran lenguas, idiomas que se entendían. ¿Cuántas naciones se habían reunido? 15 o 16 naciones. Con 15 o 16 diferentes lenguas, vamos a decir así, o dialectos. Entonces, ellos entendieron cuando estos 120 comenzaron a hablar en sus propios idiomas. Por supuesto, vemos que era un evento milagroso que ocurrió una sola vez, y es Pentecostés. Entonces, ¿qué podemos tomar como enseñanza nosotros? Que la enseñanza es esta, que la llenura del Espíritu Santo nos hace hablar las maravillas de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es algo místico.
como hoy vemos, sino que algo ocurre en nuestro corazón, en nuestro interior, un cambio radical que nos hace hablar de manera que la persona que nos escucha nos entiende las maravillas de Dios que hablamos. ¿Y cuáles son esas maravillas? ¿Cuál es la cúspide de las maravillas de Dios? La cúspide es, por supuesto, el sacrificio de Jesús, es la obra de Jesús. Es lo que predicó, vamos a ver que eso es lo que predicó Pedro, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo hizo hablar las maravillas de Dios a aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Así, hermanos, el Espíritu Santo hace en nosotros, cuando nos llena, nos hace hablar de Cristo. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros nos daremos cuenta de algo en este día, en esta era, en esta época. Ocurre que tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos dificultades de muchos tipos, tanto externos, ya sea económicos, familiares, pero también internos. Nosotros de repente decimos, ok, tengo el Espíritu Santo, pero tengo problemas, tengo dificultades. Hermano, ¿será que Dios ignora nuestros problemas? Por supuesto que no. Recuerden que de esos 120 que estaban reunidos, tenían sus familias y tenían sus problemas, tenían sus cargas familiares, también tenían dificultades. Pero algo pasó, que el Espíritu Santo los hizo alinear, les hizo entender el reino de Dios, les hizo entender lo más importante en esta vida. No es que se ignoraron los problemas que tenían, sencillamente que hubo otra comprensión, algo que solo el Espíritu Santo nos puede cambiar. Por eso necesitamos esa llenura, la llenura del Espíritu Santo. Y las circunstancias, es cierto, van a estar ahí, a veces ni se mueven, pero tú cambiarás, tú serás lleno del Espíritu Santo. Y hasta podemos decir, hermanos, que superarás, porque la llenura del Espíritu Santo nos hace superar lo terrenal, nos hace entender nuestro llamado. De hecho, habían personas que seguro lidiaban con el pecado también, pero el Espíritu los llenó. El Espíritu Santo estuvo en ellos. El Espíritu Santo fue derramado en sus corazones y, hermanos, fue hasta inevitable superar sus propias dificultades. De seguro, hermanos, eh, pensamos entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestro problema? Y por supuesto, hoy en día, nosotros no vamos a esperar otro Pentecostés. No vamos a esperar que vengan lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno. No. Ahora la respuesta la tenemos a través de la predicación del Evangelio. Cuando recibimos a Cristo en el corazón. Cuando creemos que Jesús es el Cristo. Jesús es mi Salvador, que Él murió y resucitó por mí. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos llena y podemos trascender en su nombre. Hermanos, es necesario también entender algo que el apóstol Pedro dijo. Es muy importante. Y es esto. En Hechos 2:17, Pedro cuando ve pues las lenguas asentadas, él entiende esto y él dice, él habla de Joel 2:29. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro entiende que esta profecía de Joel se estaba cumpliendo y que él estaba viviendo en esos postreros días. Mejor dicho, que empezó los postreros días. ¿Cuándo empiezan vamos a decir así, los últimos días, ¿no? Empieza desde Pentecostés y ¿hasta cuándo será? Hasta que Cristo venga. Nosotros hoy mismo nos encontramos en esos postreros días, en los últimos días. Y desde Pentecostés, Pedro dijo, derramaré, dijo Dios, de mi espíritu sobre toda carne. Entonces es necesario entender, hermanos, estos postreros días, porque es probable que estemos en estos postreros días afanados por otras cosas.
Pero ¿cómo vivimos en este tiempo en donde el Espíritu Santo ha venido a nosotros con un propósito? El propósito de establecer el reino de Dios y también de establecerlo en tu vida, empezando desde ti. Entonces no vivamos como si no fueran los postreros días. Vivamos alertas, con una urgencia, con una necesidad de que el Espíritu Santo venga y nos llene. En tu día a día debes ser lleno del Espíritu Santo, para que no seas engañado, para que no te oprima el pecado, las dificultades. Necesitamos entender estos últimos días, esta era en la que estamos viviendo. Hay un reino de las tinieblas, el cual de manera sigilosa quiere adentrarse, empezando desde nuestros corazones. Pero seamos llenos del Espíritu Santo y entendamos la era en que estamos viviendo. En segundo lugar, el segundo punto es que el Espíritu Santo no solo nos hace entender nuestra misión, estar alertas, ¿verdad?, ante este reino de la oscuridad, sino que también nos hace entender nuestra misión como iglesia. Saben, hermanos, en Pentecostés nace la iglesia y recibimos un espíritu que hoy lo vemos, que nos hace reunirnos. Un espíritu que nos une, que nos entrelaza a uno por uno. Dicen Hechos 2, del 5 al 11, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Esta multitud estaba confusa, pero luego llegó a ser la iglesia, miren. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pueden los galileos hablar, no? Nuestras lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y comienza a describir estas 15 o 16 naciones. Y al final dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos una diversidad, hermanos. La iglesia es diversa. Hay mucha diversidad, pero nos une un solo espíritu. Nos une el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido para empoderarte, ¿sí? Pero también para empoderarnos como iglesia. Por supuesto, no todos recibieron la prédica de Pedro, pero los que sí recibieron, dicen Hechos 2, 41, 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De aquellos de 15 naciones, 3,000 creyeron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hermanos, el Espíritu ha venido también a fundar la iglesia, nos ha dado unidad para que corporativamente, como cuerpo, también tengamos presente nuestra misión. Y vemos que nuestra misión como iglesia es predicar, es cierto, pero tenemos, como se dice, un cuartel. La iglesia es como el cuartel donde nos preparamos, donde nos capacitamos. ¿Y qué nos dice en esos versículos que hemos leído? Que en la iglesia, como iglesia, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es esto de perseverar en la enseñanza de los apóstoles? Es lo que hacemos hoy. Es cuando nos reunimos los domingos a dar culto a Dios. Perseveramos en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban también, dice, en la comunión unos con otros. ¿Y qué es esto? Es una vida compartida de compañerismo, de apoyo mutuo. Y miren esto, de tener las cosas en común. Algo pasa en nuestras vidas que de pronto tenemos las cosas en común, ¿no? Decimos, eh, compartimos más que una amistad, compartimos una hermandad. Perseveraban, dicen también, en el partimiento del pan, o sea, en la cena del Señor que hacemos nosotros una vez al mes. ¿Qué más hacían? Dice, perseveraban en las oraciones. Nosotros tenemos culto de oración también, los días miércoles, como cuerpo. El Espíritu
ha venido para darnos esa unidad, para que la iglesia sea como nuestro cuartel, donde nos capacitamos, donde el Espíritu Santo de una manera misteriosa entreteje su plan y nos fortalece. Entonces nos damos cuenta, no es solo que la palabra ya, no es solo que yo ya en mi casa, no es solo, no, nos damos cuenta que el individualismo es matado aquí. Es un cuerpo. Hay muchos creyentes, ¿no? Que dicen así, no, yo creo, no necesito ir a la iglesia, dicen, ¿no? No es así. No obra el Espíritu Santo así y no ha venido el Espíritu Santo para eso. Entonces, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, por lo que no deberíamos de considerar tener una vida lejos de esta comunión con hermanos, de la predicación de los domingos, de los cultos, de la reunión de las oraciones. No deberíamos de considerar eso jamás, porque ahí Dios ha venido a derramar su Espíritu para que nos fortalezca a través de ello. Para cerrar este punto, el Espíritu Santo también nos ha dado dones cuando nos convertimos a Cristo. Dice en 1 Corintios 12:7, el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. Nos ha dado dones para ayudar a los demás, el uno al otro, porque así nos vamos a fortalecer. El Espíritu que hemos recibido nos ha unido y Él quiere fortalecernos. Esa palabra que Él es nuestro consolador, nuestro consuelo, nos habla de fortaleza. Y es así como nos fortalece, como iglesia. Y nos fortalece, por supuesto, para avanzar en su reino. Voy a leer este pasaje que es un poco extenso, Romanos 12:4-8, sobre los dones que Dios nos ha dado. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, dice la palabra, ¿no? Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hemos recibido dones del Espíritu. Hemos recibido dones cuando nos hemos convertido para darlo, vertirlo entre nosotros. Finalmente, hermanos, tenemos nosotros un mensaje, porque debemos comprender el significado del Espíritu Santo en nosotros. Entonces ya vemos, el Espíritu Santo ha venido para empoderarnos personalmente, ¿sí? Para ser testigos de Él, pero también como iglesia, para ser testigos como iglesia. El Espíritu Santo, Pentecostés fue necesario para entender el reino de Dios y que estamos viviendo en una última era, donde no debemos ceder, sino debemos ser conscientes y ser llenos del Espíritu, y vencer en su nombre. Y en los últimos versículos del pasaje que hemos leído dicen, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todo este evento milagroso, ¿no? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, borrachos. Pedro explica que, por supuesto, no estaban borrachos, sino que él, así como Jesús, la pregunta de los discípulos era una pregunta que no habían entendido, pero Jesús le dice, vendrá el Espíritu Santo y recibiréis poder y me serán testigos. Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, entendiendo la obra del Espíritu, no le responde, le dice, no les da argumentos sobre la borrachera, sino les predica el Evangelio.
Miren cómo surge este cambio cuando estuvo lleno del Espíritu Santo y les explica el Evangelio a estas personas que decían están borrachos, ¿qué está pasando por aquí, por allá? Les predica el Evangelio, les predica la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo ahora recibimos al Espíritu Santo? A través de la predicación del Evangelio, de las maravillas de Dios. Por eso, hermanos, debemos conocer el Evangelio, debemos creer en el Evangelio. Pedro dijo esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro predicó hasta el Cristo ascendido. Él es el Señor. Debemos comprender el Evangelio, la obra de Jesús en la cruz, creerlo. Él es el Cristo, nuestro profeta, sacerdote y rey, quien dijo consumado es, quien nos ha trasladado de tinieblas a luz. Del reino de las tinieblas nos ha sacado al reino de su amado Hijo. Seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos tener primero esa respuesta en nuestra vida para transmitirla a los demás. Hermanos, tenemos un mensaje del cual no debemos de avergonzarnos. Nuestro mensaje vale más que oro. No te sientas menos. Yo sé que a veces cuando nos falta fuerza, a veces no nos salen las palabras. Por eso fortalécete tú primero. Pero debes de saber que el mensaje que tenemos vale más que el oro. Porque todas las personas están sufriendo. Las personas allá afuera. Y nosotros conocemos que también nosotros tenemos sufrimiento. Pero imagínense aquellas personas que no tienen a Cristo. Todos necesitan a Cristo. Por más que los veas riéndose, por más que los veas ganando mucho dinero, autoridades, hermanos, necesitan al Espíritu Santo, porque su vida va rumbo al infierno. Su vida está en tinieblas. Están oprimidos por Satanás. Esto demanda una respuesta. Hechos 2 del 37 al 38 dice que los judíos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, mire, el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo ahora? Ya no Pentecostés, ¿no? Sino por la predicación del Evangelio cuando te arrepientes y te bautizas. ¿Qué quiere decir esto de arrepentimiento? Volverse a Dios. Que hemos caminado en otra dirección. El arrepentimiento es: Señor, yo vuelvo a ti. Señor, no he dedicado de repente mis dones a ti, me arrepiento, Señor. Señor, yo he caminado como de repente como incrédulo, lejos de ti, vuelvo a ti, Señor. ¿Y qué es bautizarse? Ese es un mensaje para todos, por supuesto. Bautizarse incluye creer. Nadie se bautiza siendo adulto sin creer. Creer es comprometerse, creer es confesar públicamente. El bautizo es un compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Y cuando decimos me comprometo con Dios, ¿con quién nos comprometemos? Con el cuerpo de Cristo. Cuando uno se bautiza, se compromete con la iglesia. Con la iglesia. Porque es el espíritu que hemos recibido, hermano. No podemos avanzar así solitos. Tenemos que avanzar como cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo vino a eso. Hoy tenemos esa oportunidad, hermanos, de renovar nuestros votos con Dios, comprometernos con Él, con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo. Tenemos la oportunidad también de arrepentirnos. Que el Espíritu Santo nos pueda llenar hoy, podamos con Él vencer y extender el reino de nuestro Dios desde la iglesia hasta afuera. Amén. Vamos a orar.